En una época donde el ajedrez era dominio de adultos, un niño de apenas 8 años sacudió el mundo con su destreza frente al tablero, asombrando a los grandes maestros de la época. Desde su infancia en una pequeña ciudad polaca hasta sus triunfos en los torneos más prestigiosos de América y Europa, la vida de Samuel Reshevsky es un viaje de ingenio, disciplina y desafíos personales. Número 1. El comienzo de un prodigio. El 26 de noviembre de 1911, en el pequeño pueblo de Osorkov, Polonia, nació Samuel Reshevsky en el seno de una familia judía de origen humilde. Sin embargo, existe cierta incertidumbre respecto a su fecha de nacimiento, ya que algunos registros señalan 1910 o incluso 1909 como posibles años de su llegada al mundo. A pesar de esta confusión, lo que es indiscutible es que desde una edad muy temprana, Samuel mostró una capacidad innata para el pensamiento estratégico y la observación, características que resultarían clave para su éxito en el ajedrez. Desde los 4 años, Samuel observaba con fascinación a su padre jugar partidas de ajedrez en la mesa del comedor. Al principio se limitaba a mirar en silencio, absorbiendo cada movimiento, cada estrategia. Pero no pasó mucho tiempo antes de que, con una curiosidad y una destreza inusuales para un niño de su edad, comenzara a mover las piezas del tablero por su cuenta. A esa edad, otros niños apenas aprenden a leer, pero Samuel ya entendía la lógica detrás de cada jugada. Sus ojos brillaban cada vez que encontraba una nueva táctica. Un universo de posibilidades se desplegaba ante él en cada partida. Por lo tanto, no fue una sorpresa cuando, a los 6 años, Samuel dejó atónitos a sus padres al intervenir en una partida que jugaba su padre. En un momento en que éste cometió un error, Samuel sugirió un movimiento alternativo que transformó una derrota casi segura en una victoria inesperada. Este fue un momento revelador, ya que demostró no solo su interés por el ajedrez, sino una comprensión profunda del juego. Desde entonces, su familia comprendió que no se trataba de un niño corriente. Era un prodigio, un talento único que merecía ser desarrollado. Además, mientras otros niños de su edad jugaban con juguetes convencionales, Samuel encontraba diversión en el tablero de ajedrez. Las piezas no solo eran objetos de madera para él, representaban un ejército que podía controlar con astucia y estrategia. La complejidad del ajedrez se convirtió en su fuente de entretenimiento y, a su vez, en una ventana a un mundo de posibilidades intelectuales. Su familia, consciente de esto, comenzó a llevarlo a clubes locales de ajedrez, donde el joven Samuel desafiaba a jugadores mucho mayores que él, dejándolos sin palabras con su habilidad para anticipar jugadas y su destreza en el tablero. Sin embargo, la vida en Polonia no ofrecía las oportunidades necesarias para que Samuel alcanzara su máximo potencial. A medida que su fama crecía en el ámbito local, sus padres se dieron cuenta de que, para que su talento no se quedara limitado a un pequeño pueblo, necesitaban tomar una decisión crucial. Así, en 1920, cuando Samuel tenía apenas 8 años, su familia emprendió el camino hacia los Estados Unidos, con la esperanza de encontrar un lugar donde el talento de su hijo pudiera ser apreciado y desarrollado al máximo. La ciudad de Nueva York, llena de oportunidades y desafíos, se convirtió en su nuevo hogar. La mudanza a Estados Unidos fue, sin duda, un paso arriesgado, pero Samuel estaba listo para enfrentarse a los retos. Su llegada a Nueva York coincidió con un periodo de cambio y crecimiento en su vida. A los pocos meses de su llegada, su asombroso talento atrajo la atención de la comunidad ajedrecística local y pronto se convirtió en el protagonista de exhibiciones simultáneas en las que se enfrentaba a múltiples jugadores adultos al mismo tiempo. La idea de un niño de 8 años venciendo a jugadores experimentados parecía increíble, pero Samuel lo hacía ver fácil, moviéndose de un tablero a otro con una serenidad y una precisión que desconcertaban a todos los presentes. Así, mientras otros niños de su edad jugaban en el parque,
Samuel Reshevsky se paseaba por las salas de ajedrez de Nueva York, enfrentando a rivales mucho mayores que él y ganando una reputación que lo llevaría a la fama. Sus logros se convirtieron en noticia, y los periódicos de la época no tardaron en hacer eco de sus hazañas, describiéndolo como un niño prodigio que desafiaba las expectativas. A pesar de su corta edad, Samuel mostraba una madurez sorprendente, comprendiendo que su talento no solo era una fuente de orgullo, sino una responsabilidad que debía manejar con cuidado. Por lo tanto, la vida de Samuel Reshevsky es una historia de determinación y talento precoz, desde sus primeros movimientos en el ajedrez hasta su transformación en una sensación en los Estados Unidos. Cada paso que dio en su infancia, cada jugada que realizó, lo acercó más a convertirse en una de las figuras más enigmáticas y admiradas del ajedrez mundial. Número 2. La gran llegada a América. La llegada de Samuel Reshevsky a Estados Unidos marcó un antes y un después en su carrera como ajedrecista, no solo por las oportunidades que encontró allí, sino también por la atención mediática que comenzó a recibir de manera abrumadora. Era el 8 de mayo de 1920 cuando Nueva York se convirtió en el escenario de su primera gran exhibición pública. En esa ocasión, el pequeño de 8 años se enfrentó simultáneamente a 20 jugadores adultos, entre ellos varios campeones locales, en una muestra de su increíble talento. La escena, sin lugar a dudas, era insólita. Un niño tan pequeño que apenas alcanzaba a ver el tablero, movía las piezas con una destreza y seguridad que pocos adultos podían igualar. Por supuesto, al principio, muchos de los espectadores lo veían con una mezcla de simpatía y condescendencia, pensando que solo sería una curiosidad pasajera. Sin embargo, en cuestión de minutos, las sonrisas de los asistentes se transformaron en gestos de asombro. Samuel se movía de un tablero a otro con la rapidez de quien ya domina el arte del ajedrez, mientras sus oponentes, muchos con décadas de experiencia, intentaban mantener el ritmo. A medida que avanzaban las partidas, la concentración del joven Reshevsky era tal que parecía aislarse del ruido de la sala, centrado únicamente en el vaivén de las piezas blancas y negras. En tan solo unas horas, había vencido a la mayoría de sus contrincantes, dejando claro que no solo era un niño talentoso, sino un verdadero prodigio. Además, el impacto de esa exhibición fue inmediato. Al día siguiente, los titulares de los periódicos locales resaltaban la hazaña del joven ajedrecista. El New York Times lo bautizó como un niño maravilla del ajedrez, y pronto su nombre comenzó a aparecer en las páginas de medios internacionales. Las noticias de su increíble talento llegaron hasta Europa, despertando el interés de la comunidad ajedrecística del otro lado del Atlántico. Así, mientras Samuel seguía desafiando a jugadores adultos en cada nueva exhibición, la leyenda del pequeño maestro iba creciendo. En este contexto, es importante destacar que las exhibiciones no se limitaron a Nueva York. Gracias a la fama que había ganado, Samuel y su familia emprendieron una gira por distintas ciudades de Estados Unidos, donde se enfrentaba a decenas de jugadores a la vez, siempre con el mismo resultado: victorias aplastantes que desconcertaban a todos los presentes. De hecho, durante estos primeros meses en Estados Unidos, Samuel participó en más de 1,500 partidas simultáneas, perdiendo solo unas pocas. Esta hazaña resultaba casi increíble para la época, considerando que, a los 8 años, la mayoría de los niños apenas comenzaban a entender las reglas del ajedrez. Pero no todo fue fácil para el joven Reshevsky. A medida que su fama crecía, también aumentaban las expectativas y la presión sobre él. Las largas jornadas de juego, la atención de la prensa y los constantes viajes resultaban agotadores, tanto para Samuel como para su familia. Sin embargo, su determinación y el apoyo incondicional de sus padres lo ayudaron a seguir adelante. Fue así como, entre el entusiasmo del público y las adversidades del camino, Samuel continuó su camino hacia convertirse en una figura central del ajedrez estadounidense.
En cada exhibición, la escena se repetía. Samuel caminando de un tablero a otro, mientras los adultos que enfrentaba intentaban sin éxito desentrañar la mente de un niño cuya inteligencia parecía desafiar la lógica. Algunos de estos eventos llegaron a reunir a más de 600 espectadores, como fue el caso de su famosa exhibición en San Francisco en 1921. En esa ocasión, jugó contra 12 oponentes simultáneamente, ganando 11 partidas y empatando solo una. El evento fue cubierto ampliamente por la prensa local, y los fotógrafos no paraban de capturar la imagen del niño que, con una seriedad impropia de su edad, movía cada pieza como si fuera parte de un plan meticulosamente diseñado. Así, el fenómeno Reshevsky no solo deslumbraba por su capacidad en el ajedrez, sino también por su carácter. A pesar de ser un niño, enfrentaba cada partida con la misma disciplina que un maestro adulto, mostrando una fortaleza mental que lo diferenciaba de otros prodigios de su tiempo. Número 3. El niño sin infancia. A medida que la fama de Samuel Reshevsky crecía, también lo hacían las exigencias sobre su tiempo y su vida, lo que implicaba un sacrificio que pocos imaginaban. Además de participar en las numerosas exhibiciones de ajedrez, Samuel dedicaba largas horas a analizar partidas de grandes maestros como Emanuel Lasker y José Raúl Capablanca, lo cual le permitía perfeccionar su estilo y profundizar en las estrategias más complejas del juego. Este enfoque lo diferenciaba de otros niños prodigio, ya que mientras otros de su edad disfrutaban de actividades al aire libre, él se sumergía en la lógica del ajedrez, un universo que parecía creado para su mente privilegiada. Sin embargo, el precio de esta dedicación fue alto. Mientras otros niños de su edad llevaban una vida despreocupada, Samuel enfrentaba una presión constante para mantener su estatus de prodigio. Los torneos y exhibiciones no solo lo llenaban de aplausos y reconocimiento, sino que también lo sometían a la expectativa de ganar cada partida. Esta presión venía tanto del público como de su propia familia, que veía en él una promesa que no podía desperdiciarse. Los flashes de las cámaras y las entrevistas eran parte de su rutina, y cada derrota se sentía como un peso sobre sus hombros, algo que un niño común no debería experimentar. Pero, como si esto no fuera suficiente, la educación de Samuel se convirtió en otro de los grandes retos para su familia. Las autoridades de Nueva York comenzaron a preocuparse por el hecho de que, a pesar de su fama, Samuel no asistía a la escuela de manera regular. Para la sociedad de la época, era inaceptable que un niño de tan solo 8 años estuviera tan alejado de una vida escolar normal. Esto llevó a sus padres a enfrentar cargos en el Tribunal de Menores de Manhattan, acusados de descuidar la tutela y educación de su hijo. El conflicto legal obligó a la familia a encontrar un equilibrio entre el desarrollo de la carrera de Samuel y su formación académica. Así, decidieron contratar tutores privados para que pudiera continuar con su educación mientras seguía jugando ajedrez a nivel competitivo. Aunque esta solución le permitió a Samuel avanzar en sus estudios, la combinación de las clases privadas y las exigentes giras de ajedrez resultó en una vida cargada de responsabilidades. Las lecciones privadas se convertían en su único contacto con la educación formal, mientras el ajedrez se mantenía como el centro de su vida cotidiana. Por otro lado, la presión de los medios y la constante exposición hicieron que Samuel desarrollara una madurez poco común para su edad. Aprendió a gestionar la atención del público y a mantener la calma en situaciones de alto estrés, un rasgo que más tarde lo ayudaría a enfrentar a los rivales más desafiantes del mundo del ajedrez. Sin embargo, esta madurez adquirida a la fuerza contrastaba con la niñez que le fue arrebatada. Aunque podía analizar cada movimiento en el tablero con precisión, su vida fuera de él era una mezcla de responsabilidades y expectativas que lo alejaban de la inocencia propia de su edad. Número 4. Los enigmas del estilo de Reshevsky. El estilo de juego de Samuel Reshevsky fue, desde sus primeros años,
motivo de fascinación y debate entre los expertos en ajedrez. A diferencia de otros prodigios que apostaban por un juego agresivo y de ataque, Samuel adoptó un enfoque más reflexivo y estratégico. Para él, cada movimiento era parte de un plan a largo plazo, una forma de construir un terreno seguro antes de lanzarse a la ofensiva. Su estilo era un enigma que desafiaba las expectativas de sus oponentes, quienes a menudo se encontraban atrapados en redes tácticas inesperadas. Reshevsky se destacaba por su capacidad de anticipar jugadas con una profundidad que descolocaba a jugadores más experimentados. A pesar de su juventud, entendía que el ajedrez no era solo cuestión de ataque, sino de controlar cada fase de la partida. Sabía cuándo era el momento adecuado para avanzar y cuándo era mejor retroceder para preparar un contraataque demoledor. Esa madurez ajedrecística le permitió vencer a jugadores que, a priori, deberían haber sido superiores por su experiencia. Además, una de las características más notables de su estilo era su manejo del tiempo. Samuel tenía la costumbre de tomarse su tiempo en las primeras fases de la partida, analizando cada posible desenlace antes de tomar una decisión. Esto a menudo lo dejaba con poco tiempo en el reloj en las etapas finales, pero, curiosamente, parecía mejorar bajo presión. Mientras que muchos jugadores sucumbían a la tensión del tiempo, Reshevsky encontraba su ritmo, moviéndose con rapidez y precisión en los momentos críticos, desatando jugadas que sus rivales no esperaban. La naturaleza enigmática de su estilo también se reflejaba en su habilidad para adaptarse a diferentes tipos de oponentes. Contra jugadores agresivos, Samuel se volvía conservador, llevando la partida a un terreno más técnico, donde podía explotar su superioridad posicional. Contra oponentes más defensivos, era capaz de sorprender con ataques súbitos, tomando la iniciativa cuando menos se lo esperaban. Esta flexibilidad le permitió mantenerse competitivo durante décadas, enfrentándose a jugadores de diferentes generaciones y estilos, desde los clásicos de principios del 2080 siglo XX hasta los innovadores de las décadas de 1950 y 1960. El misterio de cómo un niño podía dominar estas sutilezas ajedrecísticas fue lo que fascinó a muchos en su época. Las salas de juego se llenaban de espectadores que querían ver de cerca el pensamiento estratégico de Reshevsky, cómo movía cada pieza con la seguridad de quien ve más allá del tablero. Aquella capacidad para transformar cada partida en un desafío mental es lo que hizo de Samuel Reshevsky no solo un prodigio, sino una verdadera leyenda del ajedrez. Número 5. El niño que enfrentó a leyendas. En 1922, Samuel Reshevsky ya era conocido en el mundo del ajedrez por su habilidad para enfrentar a jugadores mayores y más experimentados. A los 10 años, se encontraba participando en un torneo en Nueva York junto a algunos de los mejores jugadores de la época, como Osip Bernstein, Edward Lasker y David Janovsky. Para los maestros de ajedrez de entonces, la idea de que un niño compitiera en un torneo tan exigente era casi inaudita, pero Samuel no solo participó, sino que sorprendió con su desempeño. Durante el torneo, Reshevsky jugó con una madurez y una precisión que dejaban perplejos a los espectadores. Su estilo posicional y su capacidad para prever las jugadas de sus oponentes le permitieron ganar varias partidas y obtener el respeto de jugadores mucho mayores. Su victoria sobre Janovsky fue especialmente memorable. El maestro polaco, que había subestimado al joven ajedrecista, se vio superado por la precisión de los movimientos de Samuel, quien llevó la partida a un final casi perfecto. El impacto de la participación de Samuel en ese torneo fue significativo. La comunidad ajedrecística comenzó a tomar en serio al niño prodigio, reconociendo que no era solo una curiosidad mediática, sino un jugador con un potencial real para convertirse en uno de los grandes del ajedrez. A partir de ese momento, Reshevsky continuó enfrentando a algunos de los mejores jugadores del mundo, perfeccionando su estilo y preparándose para los desafíos que vendrían. Número 6. El torbellino de giras en América.
La vida de Samuel Reshevsky. Entre los 10 y los 12 años fue un torbellino de viajes y exhibiciones. Junto a su familia y su representante, recorrió Estados Unidos, desde Nueva York hasta California, participando en eventos y exhibiciones simultáneas en casi todas las grandes ciudades. Cada vez que llegaba a una nueva ciudad, decenas de personas se reunían para ver al niño que podía derrotar a múltiples jugadores adultos al mismo tiempo. En cada exhibición, Samuel se enfrentaba a grupos de 10, 20 o incluso más jugadores, moviéndose con agilidad de un tablero a otro y demostrando una concentración inquebrantable. Mientras sus oponentes se esforzaban por encontrarle alguna debilidad, Samuel los dejaba sin opciones, imponiéndose con un juego sólido y meticuloso. En algunas ciudades, jugó más de 150 partidas en un solo evento, perdiendo solo una o dos de ellas, lo que hacía que su fama continuara creciendo. Uno de los momentos más recordados de estas giras ocurrió en San Francisco, en 1921, cuando Samuel se enfrentó a 12 jugadores simultáneamente y ganó 11 de las partidas, empatando solo una. Más de 600 personas se congregaron para presenciar la exhibición, incluidos periodistas que no dejaban de tomarle fotografías. Samuel, que ya empezaba a sentirse incómodo con tanta atención, se esforzaba por mantener la calma mientras movía las piezas en cada tablero. A pesar de la presión y las distracciones, logró mantener su racha ganadora, demostrando que su concentración era una de sus armas más poderosas. Número 7. El regreso triunfal a los torneos. A pesar de haber tomado un camino diferente al de otros prodigios del ajedrez, la pasión de Samuel Reshevsky por el juego nunca desapareció. Después de finalizar sus estudios de contabilidad, decidió regresar a la competición en 1934, un retorno que marcaría el inicio de una nueva etapa en su carrera. Ahora, ya no era solo el niño prodigio que fascinaba al público, sino un joven adulto con una comprensión más madura y profunda del ajedrez. La primera gran prueba de este regreso fue el Campeonato de Ajedrez de la Costa del Pacífico, un torneo importante donde Reshevsky tenía la oportunidad de demostrar que seguía siendo uno de los mejores jugadores de su generación. La expectativa era alta, y muchos dudaban de si Samuel podría mantener el nivel después de su tiempo alejado de los grandes torneos. Pero él, con la misma determinación que lo caracterizaba desde niño, estaba listo para enfrentarse a cualquier desafío. El campeonato fue una batalla intensa. Samuel se encontró cara a cara con rivales que habían mantenido un ritmo constante de competición durante los años en los que él había estado centrado en sus estudios. Sin embargo, lejos de sentirse intimidado, utilizó su estilo de juego meticuloso y su capacidad para calcular cada jugada con precisión. Reshevsky avanzó en el torneo con una serie de victorias notables, mostrando que su habilidad para controlar el juego posicional seguía intacta. En la final, Samuel se enfrentó a uno de los jugadores más prometedores de la época. El enfrentamiento fue una prueba de nervios y estrategia, con ambos jugadores buscando debilidades en el estilo del otro. Pero en los momentos decisivos, la experiencia y la visión estratégica de Reshevsky prevalecieron. Ganó el torneo con una partida que dejó a todos impresionados, y el título fue suyo. Aquella victoria fue un mensaje claro para el mundo del ajedrez. Samuel Reshevsky no solo había vuelto, sino que estaba decidido a demostrar que aún tenía mucho que ofrecer en el tablero. A partir de ese momento, su carrera como ajedrecista y como contable avanzaron en paralelo. En los siguientes años, Samuel compitió en torneos nacionales e internacionales, consolidando su reputación como uno de los mejores jugadores de Estados Unidos. Entre sus victorias más destacadas estuvo el Campeonato Nacional de 1936, que ganó con una precisión y dominio que recordaban al joven prodigio que una vez había deslumbrado a los maestros europeos. Pero este nuevo capítulo en su vida también vino acompañado de nuevos desafíos. Samuel no solo competía contra rivales en el tablero, sino también contra las expectativas de aquellos que seguían esperando que se convirtiera en campeón mundial. Sin embargo, Reshevsky
con su mentalidad analítica y su enfoque equilibrado, se mantuvo fiel a su propio camino. Para él, el ajedrez era un arte y una pasión, pero también sabía que la vida fuera de los torneos tenía un valor que no estaba dispuesto a sacrificar. Estas dos nuevas escenas destacan momentos diferentes en la vida de Samuel Reshevsky, mostrando su decisión de equilibrar el ajedrez con su vida profesional y su regreso a la competencia como un jugador maduro y determinado. ¿Te gustaría que continúe con más escenas? Número 8. Los maestros que forjaron su talento. Aunque Samuel Reshevsky era un talento natural en el ajedrez, su desarrollo como jugador no hubiera sido el mismo sin la influencia de algunos maestros que se cruzaron en su vida. Desde sus primeros días en Polonia hasta su época dorada en los Estados Unidos, Samuel tuvo la fortuna de aprender de jugadores experimentados que le enseñaron a pulir su juego y a enfrentarse a desafíos cada vez más complejos. Uno de los primeros en notar la capacidad de Samuel fue Georg Salwe, un fuerte maestro polaco que vio en el niño algo más que un simple prodigio. Salwe, conocido por su estilo de juego analítico, ayudó a Samuel a comprender la importancia de la teoría ajedrecística, enseñándole los principios fundamentales que le permitirían enfrentar a rivales de gran nivel. A través de Salwe, Samuel aprendió a ver más allá de la superficie del tablero, identificando patrones y debilidades en la estrategia de su oponente. Al llegar a Estados Unidos, la formación de Samuel no se detuvo. A medida que se enfrentaba a algunos de los mejores jugadores locales, tuvo la oportunidad de conocer a figuras emblemáticas del ajedrez norteamericano como Frank Marshall, quien en ese entonces era el campeón de Estados Unidos. Marshall, impresionado por el joven Reshevsky, lo invitó a varias de sus partidas y eventos, permitiéndole observar de cerca el estilo de juego de un verdadero maestro. Marshall le enseñó a Samuel el valor de la creatividad en el ajedrez, mostrándole que no siempre la mejor jugada es la más esperada, sino la que puede sorprender y desestabilizar a un oponente confiado. Otro nombre que marcó la formación de Samuel fue el de Emanuel Lasker, el gran campeón mundial de la época. A través de sus partidas y análisis, Samuel se familiarizó con el estilo sólido y posicional de Lasker, comprendiendo la importancia de mantener una defensa fuerte antes de lanzarse al ataque. La filosofía de Lasker, centrada en la paciencia y el control del tablero, influyó profundamente en el estilo de Samuel, quien adoptó un enfoque similar, caracterizado por su meticulosidad y su capacidad para manejar las partidas largas. Además de estos maestros reconocidos, Samuel se benefició enormemente de la comunidad ajedrecística de Nueva York, que en la década de 1920 era uno de los centros más activos del ajedrez mundial. Los clubes de ajedrez de la ciudad, como el Manhattan Chess Club, se convirtieron en su hogar, donde podía jugar y aprender de una variedad de estilos y enfoques. Número 9. Un futuro prometedor y la búsqueda del equilibrio. A pesar de los retos, la pasión de Samuel por el ajedrez no disminuía. A los 12 años, comenzó a combinar sus estudios con sus participaciones en torneos, demostrando que su amor por el ajedrez iba más allá de la fama o las expectativas de los demás. Cada vez que se sentaba frente a un tablero, se sentía en su elemento, y aunque su infancia había sido sacrificada en muchos sentidos, Samuel estaba decidido a continuar su carrera. En este periodo, la familia Reshevsky también tuvo que adaptarse a su nueva vida en Estados Unidos, estableciendo una rutina que les permitiera equilibrar las giras y la educación de Samuel. Aunque el joven ajedrecista seguía participando en exhibiciones y torneos, sus padres se esforzaban por darle tiempo para estudiar y desarrollarse fuera del ajedrez, buscando que su hijo pudiera disfrutar de una vida más normal. Este esfuerzo por encontrar un equilibrio sería clave para el futuro de Samuel, quien, al llegar a la adolescencia, comenzaría a cuestionar la posibilidad de combinar su pasión por el ajedrez con otros intereses, como la contabilidad. Pero esa es otra parte de su historia, una que definiría el rumbo de su vida adulta. Número 10. La decisión de una vida doble. En la adolescencia de Samuel Reshevsky,
Una de las grandes decisiones que marcarían su vida comenzó a tomar forma, mientras que la mayoría de los jóvenes de su edad soñaban con jugar, viajar o explorar nuevos intereses. Samuel ya había recorrido medio mundo, compitiendo en torneos y exhibiciones de ajedrez. Sin embargo, en lugar de conformarse con su éxito como ajedrecista, Samuel empezó a considerar un futuro más allá de los tableros y las piezas. Esta decisión lo llevó a una encrucijada que pocos prodigios enfrentan. ¿Podría combinar su pasión por el ajedrez con una carrera académica y profesional estable? En 1929, con apenas 18 años, Samuel decidió ingresar a la Universidad de Chicago para estudiar contabilidad. Esta decisión sorprendió a muchos, especialmente a aquellos que lo habían visto como el próximo campeón mundial de ajedrez. Sin embargo, para Samuel, el estudio de las matemáticas y la contabilidad no era solo una forma de asegurar su futuro económico, sino también una manera de equilibrar su vida, de escapar, aunque fuera brevemente, de la presión constante del ajedrez competitivo. La universidad se convirtió en un refugio para Reshevsky. Le permitió experimentar una vida más normal, lejos de la constante atención de los medios y del público ajedrecístico. Aunque continuó jugando en algunos torneos durante sus vacaciones, su prioridad en esos años fue completar su educación y prepararse para una carrera como contable. Esta decisión le permitió encontrar una nueva forma de desafiarse intelectualmente, aplicando la misma precisión y disciplina que había desarrollado en el ajedrez. Sin embargo, la transición no fue fácil. Mientras algunos lo aplaudían por su deseo de buscar una vida más equilibrada, otros lo criticaban por alejarse del ajedrez en su mejor momento. ¿Cómo es posible que un genio del ajedrez quiera dedicarse a los números y a los balances?, se preguntaban sus admiradores. Pero Samuel, fiel a su carácter reservado y decidido, siguió adelante con su plan. A pesar de que nunca dejó de amar el ajedrez, entendía que tener una profesión fuera de los tableros le permitiría tener un mayor control sobre su vida. Y fue esa mentalidad la que lo llevó a convertirse en un contable respetado, al mismo tiempo que se mantenía como uno de los mejores jugadores de ajedrez de Estados Unidos. Al final, esta dualidad definiría gran parte de su vida, permitiéndole combinar la rigurosidad de los números con la creatividad estratégica del ajedrez, siempre buscando la jugada perfecta, tanto en el tablero como en la vida.